Seguimos entonces, a ver. Compartir. Vamos a compartir la PPT. ¿Ahí la puedes ver? Sí, profe. ¿Y otro compañero no está? Sí, se ve. Sí, profe. Víctor. Acá. Déjenme ver que parece que llegó alguien. No. Entonces, ya. Tenemos otros elementos que podemos incorporar, como ya lo mencionamos. Algunos importantes, tenemos TextField y TextArea. ¿Cuál es la diferencia? El TextField simplemente es una línea. Por ejemplo, ingrese nombre. El TextArea son varias líneas, por ejemplo, ingrese un mensaje a enviar. ¿Ya? Tenemos Por así decirlo, un ejemplo, profe, cuando justificamos la inexistencia de una prueba, sale como el comentario, o por qué. si es más de una línea, sería TextArea. Ya. Profe, una consulta. Todos los inputs tienen como, por ejemplo, si yo ingreso un espacio o algo que no sea algo lo que estoy pidiendo, no sé, pues un string, y, o sea, no sé, entero y meto string. ¿Eso no hace que el programa colapse? No, pero ese espacio se te puede guardar. A menos Ya, que tú no lo valides, no siempre te hacen el trabajo, a menos que lo declares. Entonces, si tú pones Juan espacio, para el sistema esa persona se llama Juan espacio. La próxima vez que ya, ingrese Juan y no ponga el espacio, va a decir que no es la misma persona. Entonces hay que tener ojo con eso. ya. Depende de cómo estemos trabajando. Los eventos, muchachos, los eventos se entienden como, en general como acciones. ¿Ya? Por ejemplo, un evento puede ser cuando yo haga clic en un botón, en un JButton. Ese va a ser un evento. ¿Y cuál va a ser el evento? Que simplemente cuando haga clic, el dato que se ingresó en input se guarde en una tabla. ¿Ya? Ese puede ser un evento. Otro evento puede ser que cuando yo haga clic con el segundo botón del mouse, me despliegue opciones. O cuando apriete el enter, se guarde los datos. Todas esas acciones que responden a una instrucción del usuario se consideran eventos. O sea, ¿qué se hace cuando el usuario va a ejecutar dicha acción? Y fíjense que tenemos varias alternativas. Tenemos el input event, pulsación de una tecla o acción sobre el mouse, ¿ya? Tenemos el focus, que nos avisa que el programa, de que el componente ha ganado o ha perdido la atención, ¿ya? O sea, el enfoque del usuario, que puede ser atribuido al mouse. Tenemos otro más, como el action event, que es el que más se utiliza, que tiene que ver cuando se hace clic en un botón. Tenemos el text event, que tiene que ver cuando un usuario cambia texto en un componente, cuando el usuario está editando un texto, por ejemplo, etcétera. Acá hay un ejercicio que lo hicimos en la última clase presencial. No sé si ustedes lo hicieron en la calculadora. No, profesor. También les dejé un video cargado sobre esto, ¿ya? Y acá está explicado nuevamente, ¿ok? Ya. La idea es que hagan una calculadora que suma y finalmente ustedes hacen la resta, la multiplicación y la división, ¿ya? Está explicado a paso, muchachos. Y también está Sí. el video con esta aplicación. Este ejercicio es muy sencillo, pero si no logran hacerlo, no van a poder seguir avanzando claramente, ¿ya? Estamos en modalidad online, y la verdad es que aquí depende 100%, casi 100% de ustedes, si pasan o no, porque la autonomía acá es 100%. Hay un ejercicio que les voy a pedir que hagan, que tiene que ver con crear un login, donde según un usuario y una contraseña, nos despliegue un mensaje, un diálogo, que puede ser ingreso incorrecto o ingreso correcto, ¿ya? Es un ejercicio muy sencillo, pero bastante Ya. útil para el aprendizaje, Ya. ¿ya? Si Sí. pueden investigar, tienen libertad para todo.
Yo voy a dar la solución de todas maneras, pero se lo voy a dejar como tarea, ¿ya? Vamos a pasar a NetBeans ahora. Profe, el encargo, ¿usted dijo que lo iba a subir hoy día o...? ¿Sí? o- Al terminar la clase se lo voy a enviar, Ya, ya que básicamente es un CRUD, pero con infográfica y con almacenamiento en base de datos y modelo vista controlador. ya, profe, gracias. Voy a iniciar NetBeans. ¿Y qué le habrá pasado a Camila? Camila nunca falla. Está intentando entrar, profe, pero no... Pues dice que está en proceso, no se puede entrar. Qué raro. Debe tener quizás un internet muy, muy inestable. Ya. Ahí llegó la Camila. Bueno, Cami, lo lograste. Oli, Ahí volvió al fin. Le costó. sí. Profe, ¿no ha pensado utilizar el Microsoft Teams, que no se corta? ¿El cuál? El Microsoft Teams, Ni siquiera lo conozco. el del tío Microsoft, como le dice usted. No lo he probado. ¿Lo tienen activado en su cuenta de Microsoft usted? Sí, lo que pasa es que es el que ocupa el profe de base de datos y no se le cortó, nunca. ¿Les deja grabar la sesión? Sí, ¿También, según él? Sí. todo, sí. Lo voy a revisar. La verdad que me da un poco de alergia, pero voy a revisarlo igual. No es el único profe, pero al final parece que por eso es la alergia, porque Sí, es el igual, único que lo logre gratis. este parece que tiene mejores recursos que el otro. Igual Sí, como pues que mucho, hasta se... la interfaz mucho más bonita. Claro, sí, se queda medio pegado. Pero ¿Cuál se, igual sirve. cuál se queda pegado? ¿Este? No, el Teams. Pero no tanto tampoco, o sea, igual, igual Bueno, salva. a mí lo que me gusta de Zoom, porque he probado casi todas las marcas, menos que mencionan, es la calidad del video que graba y también de la Ujú. videoconferencia. Sí, eso se nota. Es una de las Eso mejores se en nota. cuanto a calidad de imagen, porque algunas videoconferencias que las personas las veis como medias cuadriculadas. Sí. Claro. Oiga, profe, yo a las 8:15 tengo que salirme de Zoom porque tengo matemática en el INACAP. ¿Va a ir a clases presenciales? Sí, ¿Todavía hay gente presencial? sí, profe, aunque usted no lo crea. Ayer fui, habían 6 salas ocupadas con un alumno por sala. Sí, lo que pasa es que el profe va a pasar una materia importante y pucha, yo no vengo mucho del mundo de las matemáticas. Sí, voy a ir igual. Ya. No vaya ahí. No, tengo que ir. Lo lamento. Entonces, voy a compartirle mi pantalla en los minutos que nos queden de esta videoconferencia antes de que nos vote. Ya. Vamos a levantar la interfaz gráfica ahora, solamente lo gráfico, y la próxima clase vamos a levantar la funcionalidad, ¿ya?
Hoy día también le voy a mandar la prueba, ¿ya? Si quieren comienzan a desarrollarla desde ya. Profe, qué nervio. ¿Ven lo que estoy diciendo, cierto? Sí. Ya. Entonces, desde el principio la idea es que se acostumbren a trabajar ordenado. ¿Ya? Y entonces, vamos a crearlo así. ¿Ya? Y vamos a siempre crearlo vacío. A esta altura ya crearlo con más no tiene sentido. Y acá vamos a crear los packages, ¿ya? Que los packages son como carpetas, directorios. Entonces, como decíamos, un modelo vista controlador, podemos ir vistas, ya, vamos a crear controlador, y vamos a crear modelo. Eventualmente algunas personas separan y lo ponen la conexión a la base de datos, la ponen en otro package, ¿ya? Ok. Ese va a ser el orden. Y la más fácil va a ser la vista. Y acá vamos a crear un JFrame, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, podemos poner despliegue inicial. Y ahí tenemos una estructura así, ¿ya? En conexión, por lo general, vamos a crear un archivo conexión, que simplemente es un archivo Java, el cual va a conectar directamente con nuestra base de datos, Okay. ¿ya? Y vamos a ir a nuestro JFrame, y por ahora lo tenemos vacío. Si vamos al código, nos genera el código que corresponde, ¿ya? Y vamos a comenzar a levantar algunas cositas para poder trabajar en modelo de capas. El modelo de capas se lo voy a ir explicando a medida de que vayamos avanzando, ¿ya? Acá en el JFrame se nos crea algún código que no siempre lo vamos a utilizar o lo vamos a necesitar. Si se fijan, por ejemplo, yo que intento borrar ese, me deja borrar algunas cosas, otras cosas no, ¿ya? Puedo borrar esos comentarios, pero si quiero borrar estos comentarios, no me deja. ¿Se fijan? Sí. Si yo quisiera cambiar el main, me deja, ¿ya? Así que con el main no tiene problema. ¿Ok? Acá también podemos cambiar elementos, y acá también podríamos hacerlo, ¿ya? Entonces, por ahora lo vamos a dejar tal cual, y vamos a irnos a la parte gráfica, a la parte de design. Y tenemos, como recién hablaba Camila, tenemos un panel, ¿ya? Que el panel simplemente podría entenderse como un div por ahora, o directamente como un separador. Inmediatamente me da el nombre de JPanel1, que es el ID que me asigna. Entonces, si no me gusta y quiero enfocarme, puedo cambiar el nombre a la variable, porque se puede entender como una variable más. Ya que Camila habló de div, pensémoslo como desarrollo, El head, ¿no? perdón, El head. claro, justamente. Podemos hacer algo así, ¿ya? Hay otras personas que son más puristas y le ponen a todo así en abreviado. ¿Para qué hacen eso? Para acordarse después que es un JPanel. Entonces le quitan las vocales y lo abrevian. Incluso algunos lo hacen así. Entonces cuando después están en el código dicen JPN, ¿qué es lo que era esto? Ah, es un JPanel. Entonces es una manera de abreviarlo. Entonces le ponen JPN1, por ejemplo. Es una técnica interesante, no es obligación, pero obviamente es una propuesta. Desde ahora toda la vida JPN1. Sí. Va a ser Igual como, que el SC del escáner. claro, exactamente, deberían lo patentado eso. Sí. Y ahí tenemos otro más, ¿ya?
Estos son componentes más estéticos o de orden también. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es la gracia? Que nos genera efectos gráficos que son bastante interesantes. ¿Ya? Fíjense que si yo lo ejecuto tal como está, básicamente no vemos nada. No. ¿Ya? Pero ¿qué sucede acá? Si yo lo tomo y me voy a background, ya comienza a tener un poco más de sentido esto, ¿se fijan? Ahora que está de moda, está muy de moda el azul, vamos a ponerle el azul. Muy fuerte, ¿no? Mi esposa me golpearía por un color tan eléctrico. Entonces, dejémoslo ahí. ¿Se fijan? Y obviamente puedo hacer lo mismo con el de abajo. No solamente puedo cambiarle el fondo, puedo cambiarle el borde y puedo comenzar a jugar con lo estético. Al final eso es lo que hace, lo que permite hacer la vista, jugar con lo estético. ¿Ya? Entonces acá podemos agregar un label. ¿Ya? Y obviamente si lo dejamos en color blanco sería un poco más interesante, ¿no? Si ya queremos comenzar a jugar, nos vamos a font, ponemos tamaño tan 13, vamos a dejarlo en 18, vamos a dejarlo en bold para que esté un poco más grueso, ¿ya? Y obviamente podríamos incluso cambiarle el color, ¿ya? Y ya comenzaríamos a crear nuestro formulario. La idea después es ir dividiendo los elementos que tiene dentro, ¿ya? De manera de que tanto estéticamente como funcionalmente sea ordenado, ¿ya? Y sea también, tenga una buena experiencia de usuario. Entonces, acá, si ya no me gusta que esté en negro, simplemente lo vamos a foreground y lo dejamos en blanco, ¿ya? Y así podemos seguir jugando todo el tiempo. Si yo esto lo ejecuto, ¿cómo nos quedaría? Ya se comienza a apreciar la diferencia de los paneles. No sé si tienen alguna consulta mientras carga esto. No, profe. No, todo perfecto. ¿Se fijan? Que obviamente queda mucho más decente. Lo podemos tirar un poco para la derecha para que no se nos quede pegado. De hecho, es sospechoso que sea tan fácil, profe. Es como bastante intuitivo. Esto es solamente lo visual. Claro. ¿Ya? Entonces, si ya queremos comenzar a hacer el cuerpo del despliegue, podemos agregar otro panel más. Ya podríamos hacer algo así. Ahora sí voy a dejar espacio intencional a los lados para que se entienda la idea. ¿Ya? Y incluso podríamos darle un gris un poquito más claro para que se note un poquito la diferencia. Y podríamos irnos al fondo, o también si son un poco más jugados, la pueden hacer por código. Ustedes saben los colores por código, ¿no? No, pero está el Algo. sentido. Al tío Google, ¿cierto? Sí. Y aquí podríamos dejarle un 248. Fíjense que hice pequeños cambios solamente. ¿Se fijan? Cuando los números los cambiamos parcialmente, nos pasamos de 250 a 500, por ejemplo, bajamos a 241. La gama, el pantón, como le llaman los diseñadores, se mantiene más o menos. Similar. ¿Ya? Y la idea es que acá comencemos a levantar elementos y ya juguemos de manera más estética. Podemos ser un poquito más ambiciosos y podríamos agrandarlo completo. Si vemos que no está no está suficiente.
¿ya? Y hasta aquí pareciera que todo es una maravilla, ¿no? Todo lo que es visual es simplemente arrastrar y aprender, simplemente meter mano acá abajo. Una nota importante es que cada vez que yo selecciono un componente, esta paleta, más bien las propiedades se adaptan a ese componente. O sea, estas propiedades pertenecen a un JPanel, a JPN1. ¿Ya? Si yo selecciono el label, son las propiedades del label. ¿Ya? Y si no tengo nada, simplemente no voy a tener nada en las propiedades. ¿Ok? Eso es común que los alumnos me dicen que se me perdió esta paleta, que se me perdió esta ventana, es porque simplemente no están en el lugar correcto. Entonces la idea acá es que nosotros comencemos a generar ya algo funcional, y vamos a poner datos, productos, por ejemplo, ya que estamos hablando de productos. Lo podemos dejar ahí, y la estética se la dejo a ustedes, ¿ya? Para jugar Ok. como quieran. La idea es que acá podríamos comenzar a desplegar elementos, y puede ser a nivel de label o a nivel de tablas directamente, ¿ya? La verdad es que es bastante lo que se puede hacer acá, y bastante interesante todo lo que podemos llegar a conseguir. No es difícil levantar algo bonito, es difícil levantar algo funcional, ¿ya? Y ahí es otra cosa, Sí, ¿ya? Por ejemplo, si acá nos vamos a border, fíjense que está sin border, podemos dejarla, tenemos todas estas opciones, ¿ya? Podríamos dejar esta que está acá, o la de título. Esto es netamente un tema de gustos. ¿Qué pasa si la seleccionamos? Podemos ponerle un título en cuestión. Y fíjense lo que sucede acá. Voy a borrar esto. Ujú. Voy a volver a seleccionar esto. Vamos a ponerle border. Vamos a seleccionar el borde pero con título. Y dijimos recién datos de productos. Y ahora lo tenemos. Pero fíjense, el efecto visual que se genera es bastante mucho más presentable. Para uno puede ser simplemente un tema superficial, pero hoy día, muchachos, la experiencia de usuario es todo. Los usuarios, en primer lugar, aceptan algo porque es bonito, y en segundo lugar porque es funcional, ¿ya? Hoy día todo es así, es como un auto. La gente se compra un auto porque le gusta primero, y segundo porque es seguro, etcétera, ¿ya? Entonces la prioridad de la experiencia de usuario es muy importante, por eso que de pronto uno dedica tanto tiempo a lo estético, ¿ya? Consultas hasta acá. Ninguna, profe. Todo bien. ¿Perdón? Sí, profe, todo bien. Todo bien, ok. Entonces vamos a seguir cargando nuestro despliegue, y vamos a comenzar a agregar los labels, input, botones, etcétera, ¿ya? Vamos a comenzar a hacerlo. Por ejemplo, podríamos hacer el típico ID. Fíjense que me permite alinearlo de inmediato. Una descripción, por ejemplo. Marca. Categoría. Marca, me dijo Camila, pongámosle marca, etcétera, ¿ya? Y la idea, obviamente, es que estas etiquetas representan un componente que puede ser un input al lado, puede ser un checkbox, un checklist, como nosotros queramos. Y obviamente, fíjense que a medida que voy trabajando, puedo ir redimensionando, si acaso el tamaño que pusimos no es suficiente, ¿ya? Y la alineación, tenemos asistente para la alineación. Por ejemplo, si ponemos acá un texto para ID, podemos hacerlo sin problema.
¿Y qué pasa si yo lo quiero alinear a la derecha? Fíjense, lo dejo alineado. ¿Para qué? Por un tema estético nuevamente, experiencia de usuario. ¿Se fijan? Entonces, claramente mucho más interesante hacerlo así. Dejo alineado a la derecha todos los componentes y comienzo a cargar mis text fields a la izquierda en este caso, y se nos genera un efecto mucho más interesante. Ya, por defecto el text field viene cargado con texto. Ya, entonces, perdón, eso es lo que no tienen que hacer, porque acabo de crear un evento. Y cuando creo un evento tengo que eliminar el evento. Y se me perdió la acción event, ¿dónde se fue? Ahí sí. Profe, Entonces, ¿y usted va trabajando con todo lo que es bueno, el GUI, pero después cuando va agregando clases lo va agregando, por ejemplo, a los packages que están al lado? perdón, no entendí tu pregunta. Por ejemplo, si, bueno, esta es la interfaz, pero después si quiero agregar clases, otras más, esas se agregan en los diversos packages que usted estableció aquí a la izquierda. Por ejemplo, en conexión, ahí seguir agregando las clases. Es que acá no están, ¿cómo se llama? No están vinculados por ahora. ¿Ya? Ah, ya. ¿Qué va a pasar? Que, por ejemplo, en conexión yo voy a crear un método que va a hacer conectarse a la base de datos. Y acá yo voy a agregar un botón. Y cuando haga clic Exacto. ahí, se va a invocar a ese método y se va a conectar. Mm, Entonces solamente se van a vincular cuando son necesarios. perfecto. ¿Alguna otra consulta? No. Vamos a agregar una lista desplegable. ¿Ya? Que puede ser un list. Tenemos list. ¿Ya? Y tenemos combo box también. Después tenemos ¿se fijan que podríamos hacerlo así? Pero alguno puede decir, no, yo no quiero que todas las opciones estén a la vista, porque quizás satura mucho la pantalla. Entonces, podemos generarlo así. Se fijan que en el fondo es lo mismo, pero con la diferencia que este se despliega. ¿Ya? Este se abre. No está siempre visible las opciones. Y ahí es cuando queremos ser un poco más minimalistas con los espacios. Hay ocasiones que los usuarios les gusta tener todas las opciones en vista, y hay otras ocasiones que les gusta que se escondan. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo este elemento de tipo combo box quiero modificarlo? Me voy a ir a Model y voy a hacer clic ahí. Puedo agregarlo directamente acá, cada uno de los ítems. ¿Ya? Pero en general se acostumbra más a trabajar por código, pero por ahora probemos. Aquí estamos hablando de categoría, ¿cierto? Son productos. Un segundo que parece que en el MIN se me mareó. Ahí sí. Entonces podemos poner verduras, comestibles, congelados. Ya tenemos ya las opciones. ¿Cuál es la gracia del combo box? Simplemente desplegar. Así de sencillo. ¿Ya? Fíjense que en este caso, como la estética de este elemento se le ve distinta a ustedes, porque en este caso se adaptó a la estética de Mac. ¿Ya? Si lo ven en Windows, se le va a ver un tanto distinto, pero en el fondo es netamente un tema de sistema operativo.
¿Preguntas hasta acá? Perfecto, profe. Entonces, por lo que entiendo, todo lo que usted está en este caso de esta interfaz va directo a la base de datos. No, me imagino que después pueden suceder otras cosas con que la interfaz se comunique con otras packages. Tú Puede puedes, ser. tú puedes hacer que tu interfaz se comunique con lo que tú quieras. Absolutamente con lo que tú quieras. Bueno, ¿Ya? La idea, ahora, hay un patrón, hay un orden, ¿cierto? Hay un estándar, hay capas. Yo podría conectar esto directamente a la base de datos, sin ni siquiera hacer todo esto. Pero obviamente eso es totalmente fuera de lo una profesional, mala práctica, sí. claro. Porque los software tienen cientos de estos elementos. Así que imagínense cómo sería. Hoy día vamos a tener un 4 o 6 archivos y vamos a tener suficiente dolor de cabeza. Imagínense cómo sería con 100 archivos. O sea, el día que tengan un bug, muchachos, se van a agarrar a golpes entre el equipo de desarrollo. ¿Ya? Ujú. Claramente necesitamos trabajar de esa manera. ¿Alguna otra consulta? No, profe, todo bien. Todo Entonces, bien. podemos agregar algunos botones por acá. ¿Ya? Y el botón es bastante sencillo. Edit text le ponemos. Por hacer guardar. ¿Alguien me está siguiendo o todos están mirándonos? Yo lo estoy siguiendo, profe. Sí, Ya. profe. Para jugar un poquito más con elementos distintos, vamos a agregar acá un estado, por ejemplo. Por cierto, no hagan eso que hice doble clic, mejor pongan edit text, ¿ya? Por lo que hablo en otro video, si hacen doble clic se les crean eventos que Sí. quizás no van a utilizar, después tienen que borrarlo. Después les voy a explicar cómo borrarlo, ¿ya? Entonces, en estado, por ejemplo, podríamos hacer uso de un checklist para que veamos cómo funciona, ¿ya? Y es el componente en ver checkbox, perdón, el componente que está aquí, que es popularmente conocido como checklist, ¿ya? Y nos queda así. Y es el elemento que está verdadero o está falso. Se selecciona, está tiqueado o no está tiqueado, ¿ya? Entonces el estado del producto está activo o no está activo, o podemos ponerle en stock o sin stock, por ejemplo. ¿Ya? Y vamos a hacer ticket, ¿está tiqueado o no está tiqueado? Así de sencillo. Finalmente, para el despliegue, voy a agrandar un poquito aquí. Y tengo una tabla, ¿ya? Que es lo que se acostumbra o directamente lo más sencillo. Por defecto NetBeans me crea una tabla bastante grande. ¿Ya? Entonces vamos a hacer algo así. Vamos a alinearlo con el de arriba. Y ahí está. La tabla por lo general va a ser los datos, cuando consultemos a la base de datos, mediante la conexión, nos va a devolver y nos va a mostrar los datos acá. O también podemos modificar los datos acá, o sea, va a ser nuestro intermediario para poder ver los datos. Porque obviamente los datos no los lo vamos a ver en la base de datos, pero a nivel de usuario lo vamos a ver en la tabla. ¿Fue como colocó en la tabla? ¿Perdón? ¿La tabla cómo la puso Esto de acá. ahí? Ah, ya. Vale. ¿Ya? Entonces, para que sea un poco más intuitivo, podríamos tirar el guardar, lo podríamos tirar para acá. ¿Ya? Y comenzar a cargar con todos los botones del CRUD. Editar. Claro. Modificar. Ojo con esto. ¿Qué pasa si esto yo lo hago al revés? Pongo cancelar a la izquierda y guardar a la derecha. Por defecto, casi siempre el guardar está como a la izquierda. Entonces, igual produciría, no sé, a ver.
¿Saben qué va a suceder con eso? Que la persona constantemente se va a equivocar, va a ingresar los datos y va a poner cancelar. Sí, eso. Muy común eso. Ya, entonces tienen que tener ojo ahí Ya. con esos elementos. Si ustedes quieren eliminar, pueden hacerlo, ya, los componentes de la tabla, porque por los componentes de la tabla por lo general se acostumbran a trabajar a nivel de código. Aquí tengo n filas y tengo 4 columnas. Entonces también puedo irme a propiedades, ¿ya? Y acá en propiedades también puedo llegar a model. Si se fijan que recién yo me fui a model. Y es una opción. También hay otra opción por acá. A ver, déjenme ver si la encuentro. Contenido de la tabla, acá. ¿Ya? Y también puedo modificar la tabla. Por ejemplo, si quiero modificar solamente las columnas, lo borramos. Lo borramos todas. Y ahí dejamos la tabla vacía. Ahora, que la tabla esté vacía no significa que no voy a poder contener información, porque yo a nivel de código me puedo ir acá y dar instrucciones para cuando se diga guardar, se creen las columnas y las filas. ¿Ya? Así que no hay problema con eso. Ok, así que queda menos de 2 minutos, muchachos. Así que por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Levanten esto que está aquí y la próxima clase